en Argentina. ¿Qué mirada tenés sobre esto? ¿Crees que se puede llegar a hacer en el corto plazo esta propuesta? Bueno, requiere una reforma tributaria. Y ahí me parece que también es muy importante qué pasa con el arco opositor, ya llámese radicalismo, ya llámese kirchnerismo, y qué propone ese arco opositor para las legislativas, porque yo creo que hay un acoplamiento social respecto a decir, che, estoy cansado de que pagar impuestos y requiero mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, mejor justicia. Bueno, efectivamente yo creo que es un punto clave el que tocó el presidente de la Nación. ¿Sabe lo que me llamó la atención respecto de este punto? Que lo podría haber dicho cuando mencionó a el ministro de Economía, Caputo, que hoy, bueno, manifestó en varias oportunidades que tiene superávit fiscal. Y una de las propuestas, lo ha dicho el presidente no ayer, es eliminar lo que se llama impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al cheque. Pero no habló sobre la situación de... habló muy por al pasar por el tema de la competencia fiscal. Pero a mí me parece que tanto provincias como municipios tienen que acoplarse a esta idea, porque la sociedad lo está demandando. Exacto. Yo creo que es un punto clave del discurso. Veremos cómo lo interpreta también la oposición de cara al año legislativo. Esto pasa por el Congreso, reforma tributaria, sí, tiene que pasar por el Congreso, claramente. Reforma laboral también, pero habló de las competencias entre municipios, entre distritos, entre provincias, en la baja de impuestos. Eso me parece importante. Te dejo una pregunta, pero antes vamos a escuchar a Milei, sobre cuánto pagamos en la Argentina de impuestos. Dicen que pagamos el 60%, en Europa pagan el 45%, en Estados Unidos el 35%. Pero después, antes escuchemos a Milei sobre el programa económico. Mirá. Hoy nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha. Solo para ejemplificar con números, el índice de inflación mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo índice anualizado para el último registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos sin confiscación tipo Plan Bonex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina. Las preguntas están echadas, señor Damián Di Pachi. Sí, yo me quedo con una. De todo lo que dijo, hay algo que en la previa, cuando él estaba por asumir, la sociedad tenía mucho miedo. Y era un bonazo, que es un bonazo, un Plan Bonex. Porque como había tanto excedente de pesos, efectivamente podía haber sucedido eso. Y aquellos que tenían bonos del Estado, tenían letras, etcétera, pudo haberse generado ese tipo de situación y no se hizo. Y la otra situación tiene que ver con, hasta ahora la inflación es un gran mérito por parte del gobierno. Corrección de precios relativos, creo que hasta el año pasado fue muy importante. Y me parece que de acá en más el gobierno de alguna manera puso el embriague al acelerador en contexto eleccionario, ¿no? Veremos qué pasa después de ese embriague que le puso para que no termine impactando sobre la inflación. Te preguntaba por el nivel de impuestos que pagamos en la Argentina. ¿Tenés un cálculo aproximado en total? Sí. Si vos tomás el IARAF, que mide la cantidad de impuestos que pagamos, son aproximadamente 145 impuestos, se sumaron creo que 8 impuestos municipales más. Respecto a la presión tributaria, respecto del total, bueno, fíjate que tenés 35% de ganancia, 21% de IVA, eso le tenés que sumar ingresos brutos, que es como es un impuesto en cascada, claro. Una pyme por ahí puede llegar a pagar un 15, 18, 21% de impuestos, de acuerdo a por qué provincia pase, y a eso le sumás tasas municipales. Por lo cual que formalizar tu economía en Argentina, y además impuesto a los débito y crédito, formalizar tu economía en Argentina no es una locura decir que si estuvieses plenamente formalizado, tengas que pagar 60% de impuestos. Es una locura. Ahora, también es real que uno de los problemas que tiene no solamente es el pago de impuestos, sino las percepciones. En Argentina, como el Estado requiere, tanto estados provinciales como municipales, incluso nacionales, requieren adelantar parte de esos ingresos, bueno, tenés el problema de las percepciones, que para el flujo financiero de una pyme antes era mortal por el nivel de inflación, ahora es menor, pero le sigue generando un gran problema por las retenciones que te genera, ¿no?
Totalmente. Milei ayer en su discurso también adelantó, creo que este fue el gran o único anuncio que hubo, que fue el envío del proyecto para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y dijo que ese acuerdo les va a brindar herramientas para sanear el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente. ¿Qué significaría hoy tener un esquema cambiario más libre y eficiente? Bueno, ustedes saben que uno de los problemas que tiene el gobierno para la salida del cepo es no solamente la base monetaria, sino que él mismo dijo que estaba fija, sino el problema son los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, que en realidad las letras que tiene el Banco Central, bueno, el gobierno justamente las quiere reducir o ir eliminando, sanear ese pasivo para eventualmente salir del cepo. Después están los tiempos, los montos. El próximo Rubicón que diría tiene el gobierno se va a presentar hacia pasados mediados de abril, porque ahí se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hasta ahora las negociaciones vienen bien. Solamente creo que hay una situación que está en proceso de acuerdo, que es el esquema cambiario. Sobre todo no la devaluación, porque el gobierno ya lo dijo en más de una oportunidad, no va a devaluar el peso frente al dólar, y menos en un año eleccionario, sino en los montos y intervenciones que se hacen en el mercado cambiario, por ejemplo, a través de lo que es el dólar blend. Creo que eso es lo que está en plena negociación. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generaría un equilibrio que no estamos viendo. ¿Vieron? Hay un termómetro. Si yo estuviese en la ruta, le diría, miren que hay un rojo. ¿Cuál es ese rojo? Riesgo país. Riesgo país y la cotización de los bonos al caer muestran que efectivamente el mercado está buscando esa cuenta financiera que se incremente vía reservas en el Banco Central de la República Argentina. Ayer el presidente habló de teoría económica y política, de hecho es lo que le dijo a Manes, y pone en práctica algo que yo no escuchaba en los discursos, que es toda la dimensión de la teoría liberal. En esa teoría liberal se supone que los mercados y la mano invisible van acomodando todo y que la economía crece por eso. Mucho se habla del empleo y de otras variables como el salario, etc. ¿Vos qué ves en ese escenario de programa económico? Yo veo que es un proceso de transición. ¿Por qué? Porque todavía tenés un mercado intervenido, por ejemplo, el mercado cambiario. Y todavía sí me parece que comenzó a dar incentivos o un camino hacia un horizonte para el sector privado con el superávit fiscal y mirada pro-reformista en materia de reducción impositiva. Pensemos lo siguiente. ¿Cuáles son los motores de crecimiento de la economía? La inversión pública y el consumo público. Eso lo manifestó. Lo va a cortar, y este año lo va a cortar nuevamente con motosierra un 23%. Vayamos a los otros dos motores: inversión privada y consumo privado. Inversión privada, fíjense el último estudio de Orlando Ferreres. Ya tiene, después de mucho tiempo, chicos, no crecía la inversión bruta en Argentina. La inversión privada bruta ha crecido en los últimos 2 meses. Ahí está no crecía el año pasado la inversión privada bruta. Comenzó a crecer. ¿Y cuál es el otro motor? Consumo privado, el más rezagado. ¿Qué es consumo privado? Empresas y hogares. Por empresas ese motor comienza a funcionar básicamente por bienes transables. La economía motoriza por las exportaciones. Claro. Para los televidentes que nos están escuchando, consumo hogares un poco más rezagado. Efectivamente la economía tiene que crecer, la inflación tiene que bajar para que recupere el salario en el tiempo, y ese motor, que quizás es el más rezagado, me parece que es el último que se va a encender. Yo recién te preguntaba qué significaba este esquema cambiario más libre y eficiente, ¿no?, que propone Javier Milei a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te propongo que escuchemos cómo planteaba Milei este acuerdo que debería llegar al Congreso en los próximos días, y ahora lo analizamos. Presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central. A su vez, dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué temor en este Dani? punto? Llamó al Congreso, chicos. ¿Por qué? Porque efectivamente
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Es uno de los puntos más importantes que tuvo esta apertura de sesiones legislativas. Esto pasa por el Congreso de la Nación. Y la realidad esto es que es muy importante porque en un momento se planteaba la posibilidad de que no pasara por el Congreso porque el gobierno sostiene y viene diciendo desde hace mucho que este acuerdo no implica tomar nueva deuda y lo que tiene que aprobar el Congreso siempre es la toma de nueva deuda. Pero acá vos lo que decís es, no, esto tiene que pasar por el Congreso. Debería pasar por el Congreso y sí, ¿por qué no es tomar deuda, nueva deuda para el gobierno? Porque lo que está acordando con el Fondo Monetario Internacional es, en principio, que Argentina acuerde con el Fondo Monetario que le gire los fondos, le adelante los fondos para pagar la propia deuda con el fondo que de acá hasta la finalización del gobierno de Milei son 11.000 millones de dólares. Este año no tiene tantos compromisos de vencimiento de deuda, pero sí en el resto de los años posteriores. Por lo cual el gobierno dice, bueno, no es nueva deuda, sino que yo me está adelantando y el gobierno piensa que, obviamente, por flujo de caja el gobierno lo va a tener ahí como para justamente cubrir esos pasivos remunerados, limpiar el balance del Banco Central de la República Argentina. Pero reitero, me parece que en principio va a ser el intento de que esto pase por el Congreso, ¿no? Claro. Ahora, el otro tema es la baja de la inflación. Arrancamos en 25,5 en diciembre del 23, estamos en 2 puntos. ¿Crees que puede llegar a 1 pronto? Yo creo que lo que está pasando en la economía es que cruzar el umbral del 2% va a estar con más rezago. ¿Qué pasa? Recién en el mes de febrero se generó la depreciación del peso frente al dólar al 1%, el famoso Crowley Peg. Y incluso el mercado ve que ese cruzar el umbral del 2% recién podría acontecer en el mes de abril. O sea que todavía tendríamos 2 meses por delante para ver ese cruce de esa frontera. Y después probablemente si Argentina mantiene el nivel de estabilización, y reitero, tenemos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos tensiones, Argentina puede ir hacia esa situación. Quiero ponerle un paraguas a nuestro análisis. Y no lo podemos dejar de descontar. El mundo está complicado. Totalmente. Argentina no es el ombligo del mundo. El mundo está complicado. Ustedes vieron lo que pasó el viernes, ustedes vieron lo que está pasando en los mercados en general. Bueno, en ese momento Argentina efectivamente también vive dentro de lo que se llama un planeta, ¿no? Claro. ¿Y pero eso no les juega a favor en un punto con los commodities, por ejemplo? Bueno, eso hay que ver efectivamente. Por una parte te puede favorecer, por una parte te puede perjudicar. Si vamos a una Reserva Federal norteamericana donde parecería ser que la inflación en Norteamérica no baja y hace una suba de tasa de la Reserva Federal de la tasa de los bonos del Tesoro, bueno, eso no sería una buena noticia para la Argentina. Lo mismo si se aprecia el dólar, no sería una buena noticia para la Argentina. Después veremos el rendimiento de los commodities. Algo que, por ejemplo, no lo veo en el corto plazo, pero algo que Argentina logró por su cuenta de comercial, generar mayor nivel de... Bueno, ahí está también Dipache. Se quedó congelado, pero ahora vuelve. Se quedó porque congelado. Él es su manera, ¿viste? De repente, casi como si fuera una inteligencia artificial. Totalmente. ¿Viste? Ya lo vamos a recuperar. Estaba hablando de algo interesante que ahora cuando lo recuperemos le quería preguntar también. Viste, Hugo, que ayer Javier Milei habla, de hecho, sobre el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Sí. Incluso dijo salir del Mercosur. Sí. A ver, esto hay que aclararlo. En varias ocasiones el presidente y desde el gobierno general dijeron, nosotros no quisiéramos tener que salir del Mercosur, pero si es necesario para el acuerdo de libre comercio, hoy el gobierno entiende que para la Argentina sería más beneficioso un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que los beneficios de la permanencia en el Mercosur. Y ayer dice Milei, abrir los mercados le abrirá las puertas al mundo también de las empresas en un contexto internacional donde lo que la Argentina tiene para ofrecer será muy requerido. Esto en respuesta a lo que vos preguntabas recién. A los commodities, ¿no? Pero además dijo algo que para mí es clave, porque para todo liberal lo importante es la argumentación. Vos podés cambiar de una cosa a la otra, pero si la argumentás lo suficiente. Fíjate que por primera vez Milei critica al Mercosur con un dato que yo no había escuchado antes. Sirvió solo para enriquecer a los industriales o a algunos brasileños, como diciendo perjudicó a la Argentina. Para mí es el primer paso para la salida argentina al Mercosur. Recordemos que Uruguay coqueteaba el comercio por fuera del Mercosur, pero no lo ha hecho, porque si llega a comerciar con otros países Uruguay, tiene que salirse del Mercosur. Y no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. No quiso hacerlo. No le pareció conveniente. Bueno, yo creo que la Argentina, veremos cómo se
desarrolla el gobierno de Trump, que también tiene otras complicaciones. Ya vimos lo que pasó con Zelensky, en fin, sus desafíos también con la deportación de los indocumentados, etcétera. Pero en ese escenario, si hay una propuesta más concreta y el presidente la hace saber, yo creo que en cualquier momento el Mercosur puede disolverse o la Argentina puede salir de ese esquema económico fundado en la época de Alfonsín, si no me equivoco, en los años 80, que no sé cuántos beneficios le ha traído en este libre acuerdo comercial. Intentaba ser como la Unión Europea, me parece que no se logró acá entre nosotros. Sí, en los últimos años se ha hablado mucho sobre darle una vuelta de tuerca al Mercosur. Lo han hecho, bueno, lo ha hecho en su momento Uruguay, lo plantea ahora la Argentina como una vuelta de tuerca para que justamente haya más beneficios también, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el comercio internacional, ¿no? Y por eso ayer lo que dice Javier Milei es el primer sendero o el primer paso dentro de este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que todavía no se cierra, pero que Javier Milei parece que lo ve como muy palpable. Yo creo que hay que analizar, todo es modificable en la medida que vos das los argumentos y mostrás que efectivamente el Mercosur nos sirvió. Yo creo que para eso tienen que hacer un análisis en general, decir, bueno, en el Mercosur, en esta alianza, Brasil ganó esto, Argentina ganó esto se perdió. Disolvamos el Mercosur porque en definitiva, para el liberalismo económico y la idea del Estado minarquista, es decir, la idea de un Estado que solo protege las libertades individuales, el mercado es el que marca el libre comercio con cualquier país que pueda favorecer a la Argentina, es el indicador fundamental. Pero bueno. Sí, ojo, porque una de las opciones también que había planteado el gobierno en su momento era la de, más que disolverlo o irse, era plantear reformas dentro del Mercosur, justamente que pudiesen llevarle mayores beneficios a países como la Argentina, como bien vos planteabas, ¿no? Hay algunos países que se vieron más beneficiados y otros tal vez no tanto, y evidentemente lo que se planteaba también era poder llevar algunas reformas. Ayer parecería ser que la idea era otra, veremos, ¿no? El tiempo que dirá. Reconectamos con Dipache, seguimos con economía y muchos temas en especial domingo. Dale. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Hoy, luego de su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa, en vivo, entrevista exclusiva al presidente Javier Milei. Vuelven las mejores investigaciones. Vuelve La Cornisa, 20-30 horas, en La Nación Más. Hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en pañales seleccionados, 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yogures seleccionados y en todas las galletitas dulces y rellenas, 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Deja de soñar y encontrá el descanso que mereces en Bedtime. Aprovecha 40% off y 18 cuotas sin interés. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra web. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. Seguimos en especial domingo y ahora sí lo reconectamos a Damián Dipache. Dami, ¿nos escuchás? Decime Acá estamos, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, hablábamos recién de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero del comercio exterior venimos acá, a la Argentina, a lo concreto. ¿Qué pasa con las pymes? Porque ese también es un tema que, por supuesto, viene preocupando hace mucho. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar en este 2025? Bueno, tenemos dos pymes desdobladas. Las pymes que se dedican al mercado externo, hoy la CAM informó un crecimiento de las exportaciones del 22,2%. Y por otra parte tenemos las pymes domésticas, que las desdoblo. Entre lo que son las industriales, todavía rezagada la capacidad instalada en 59,9%. El INDEC mostrando que la capacidad instalada de la industria está en el 62%. Y por otra parte tenés la pyme comercial, que esa pyme muestra en las ventas minoristas que todavía los volúmenes interanuales muestran una mejora
y todavía cuesta un poco en el desestacionalizado, mes a mes. Pero creo que, bueno, la tendría que describir en ese mapa, ¿no? Hay pymes vinculadas al sector externo muy bien, las pymes industriales todavía con capacidad instalada por delante para mejorar, y las comerciales, bueno, saliendo lentamente, ¿no? En el mercado interno. Claro. Tenemos para compartir, de hecho, parte de la información que vos nos aportás, que tiene que ver justamente con las exportaciones, ¿no? En el mundo pyme, exportaciones crecieron 22,2%, alcanzando los 755 millones de dólares, o sea, 13,6% del total exportado en enero 2025. En volumen, las pymes exportaron más de 580 toneladas. Un montonazo. Es un montón, ¿no? 10,7% más que el mismo periodo del 2024, y ahí vemos el gráfico, ¿no? Claro. Con la información que nos aportás, Dami. ¿También? Sí, la gran medida por parte del gobierno favoreciendo sobre todo a las pymes, economías regionales. Cuando eliminó aranceles de las economías regionales, creo que esas economías, efectivamente, las retenciones, la eliminación de retenciones a las economías regionales viene favoreciendo a la pyme exportadora. Bienvenido sea en todo ese conglomerado muy importante a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Obviamente, el gran desafío por parte del gobierno es eliminar o ir reduciendo las retenciones en el sector del agro, pero ya le estoy hablando de soja, trigo, maíz, ¿no? Claro, y el otro tema es el del empleo, que para muchos economistas es clave. Que crezca el empleo significa que aumentaron las inversiones, que habrá más bienes y servicios producidos en la economía, que habrá más circulantes sin necesidad de emitir, porque se requieren inversiones y muchos bienes de capital obviamente son en dólares. ¿Qué pensás? Yo creo que la inversión extranjera directa va a ir llegando, sobre todo, vamos a tener una economía cordillera, le llamo yo. Una economía donde va a crecer por petróleo, gas, minerales, y vas a tener una transformación estructural del empleo. ¿Tenemos el capital humano para poder hacerlo? Bueno, hay que poner los puntos ahí, porque efectivamente la economía va a tener una transformación en sus, digamos, soportes hacia adelante, y creo que también hay que generar una transformación estructural del empleo para poder abastecer ese sector. Desde el punto de vista doméstico, yo lo dije en más de una oportunidad, a mí me parece que una vez que se levante el cepo y se logra generar un cambio estructural en Argentina, reforma tributaria y reforma laboral, Mesita de Luz y Colchon Bank son 15-10 RIGI juntos. Claro. Acá es cuando está todo conectado a lo que charlábamos, inversión, ¿no? En privado que el local. Porque hablas de levantar el cepo, para eso se necesita el acuerdo con el fondo, acuerdo que es enviado al Congreso de la Nación, y después igual, ya lo había dicho Caputo en diálogo con Luis Majul, no es que se cierra el acuerdo con el fondo y el cepo se levanta al día siguiente, ¿no? Es un proceso, evidentemente, que el gobierno lo está pensando con pasos lentos y quiere pisar fuerte, no quiere pisar firme, sobre todo para no dar ningún paso en falso. Hablamos también mucho sobre lo que son las tasas. Vos nos trajiste un ejemplo, ¿no? de lo que ocurre con las tasas, por ejemplo, anualizadas. Allí lo vamos a ver en pantalla, que tiene que ver con un producto en particular. Ahí. También hablando de las pymes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con esto que nos dabas como ejemplo de los alambres industriales, ¿no? Hiciste acá la comparativa del ahorro con la tasa municipal, por ejemplo, la anual de 3 de febrero versus, mirá, un montón de municipios. En Morón, 14,5 millones. San Martín, 7,7 millones. Hurlingham, 10,7 millones. La Matanza, 12,8. Hay que armar el torneo de la competencia fiscal. Está bien. ¿Qué significa esto? Esto es la tasa... ¿A qué? ¿Tasa municipal de qué? Cada uno le pone un nombre distinto. Exactamente. Esto es lo que tiene que ver con la tasa municipal. Soy un obsesivo del tema, básicamente porque esto primero lo levanto de La Nación del diario de hoy, domingo, y es una comparativa que se hace entre el municipio de 3 de febrero y el resto de los municipios. ¿Qué pasó en el municipio de 3 de febrero? Bueno, estas tasas fueron reduciéndose hasta eliminarse. Incluso se sacó la tasa de habilitación para un comercio, donde primero vos te instalás tu comercio, después efectivamente van y se verifican que esté todo correcto para que puedas operar. Bueno, esto es efectivamente competencia, porque si vos ves un municipio y incorporás tu empresa en ese municipio, fíjate lo que implica en niveles de ahorro respecto de otro municipio. ¿Y por qué? El presidente ayer llamó un poco a la competencia fiscal, y me parece que es el lugar hacia donde tenemos que ir.
yo había posteado esto, por ejemplo, una persona me puso, bueno, pero los desequilibrios en el interior del país, en las provincias, son mucho más importantes. Y yo digo, a ver, no veo el desequilibrio entre 3 de febrero y Morón, es tener un poco más de incentivos. Y segundo, el que incentiva la inversión privada, al contrario, justamente rompe los desequilibrios, porque una provincia que depende absolutamente de la inversión pública y consumo público, donde no pueda generar empleo privado, bueno, justamente es un incentivo, bajarle los impuestos, atraer inversión privada y generar empleo privado de calidad. Yo te diría que es la clave para que lleguen las inversiones, porque si vos bajás la tasa arancelaria a nivel nacional, por supuesto que probablemente recaudes menos, pero la economía va a empezar a moverse. Porque, por ejemplo, Elon Musk va a abrir una planta en México. Claro, son 180 millones de habitantes, vos decís. Y probablemente, pero también porque le dan facilidades en materia impositiva. Y lo que nosotros necesitamos son esas inversiones. Con altos impuestos no lo vamos a lograr. Pero otro de los temas es qué pasó con los jubilados, ¿no? Bueno, es un tema que estuvo ausente. Ahí está. Si quieren, lean Espera que te leo el posteo. Este Duranta pusiste, bueno, imagino que es un error, cambiaste la boca. Los últimos 14 años en promedio, 7 de cada 10 jubilados lo hicieron por moratoria sin tener totalidad de sus aportes. No renovar las moratorias implica que quienes no alcancen el mínimo de aportes pueden cubrirlos, entiendo, pueden estar cubiertos por la pensión universal para el adulto mayor, PUAM. Este beneficio equivalente al 80% del haber mínimo. Contanos. Bueno, primero, esto estuvo ausente ayer. Vieron que no se habló de esto. No se habló de la reforma previsional. Sí. Y ustedes saben que acá es un tema absolutamente delicado. ¿Por qué? Porque el presidente ya había anticipado que para hablar de reforma previsional, ¿qué tiene que haber antes? Reforma laboral. Exacto. Porque el sistema es infinanciable. Y si no hay reforma laboral, no hay posibilidad que un activo financie un pasivo. Es decir, que un trabajador activo financie a un jubilado que está por dejar su actividad laboral. Entonces, registrada. Entonces, acá es muy importante que también hacia adelante podamos avanzar en reforma laboral para ir a una reforma previsional. El sistema está colapsado. Hoy, en Argentina, por cada 4 pasivos, es decir, por cada 4 jubilados tenemos 1,5 activos financiando el sistema. Claro. El sistema está desbordado. Vamos a ir hacia un nuevo proceso. Ahora en el mes de marzo se inaugura este estadio donde el sistema de moratoria efectivamente cambia en Argentina. Pero ustedes vieron, en los últimos 14 años fueron mucho más los que se jubilaron por moratoria sin recursos que los que se jubilaron con aportes dentro del sistema, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, estimadísimo. Gracias. Ha sido un gusto tenerte. De un lado y del otro de la pantalla. Abrazo arrancaste grande. allá, terminaste allá. O sea, arrancaste a la izquierda y terminaste a la derecha. Bueno, entonces es un metamensaje. Todo un mensaje, todo un mensaje. Todo un mensaje. En el medio estuvo congelado. Todo se analiza. En el medio estuve congelado. Chao. Abrazo. Abrazo. Grande, Michi. Hablamos con Florencia Nos vamos Arieta. al móvil, sí, porque nuestro compañero Nicolás Edwin está